El editorial de hoy es el cuarto del mes de marzo, dedicado a los 50 años del golpe. Pero para que se entiendan algunas cosas, vamos a arrancar 20 años antes del golpe, porque si no es muy fácil. Toda la derecha arranca cuando quieren ellos, no, hay que arrancar cuando corresponde. Entonces le hemos puesto de copete 50 más 20 son 70 años de memoria completa. 30.000 héroes y heroínas de la lucha por la liberación y el socialismo presentes. Claro, porque había una lucha con un objetivo. Tampoco es verdad que los muertos y desaparecidos, o los desaparecidos, los muertos y los presos, fueron por ir a dar el desayuno o la merienda a los barrios. Hubo una lucha política que tomaba cariz revolucionario, y vamos a hablar de eso y nos vamos a hacer cargo de todo lo que nos corresponda, porque nosotros reivindicamos la lucha revolucionaria, no nos arrepentimos de haber luchado. Bien, antes que nada dejamos establecido que terrorista es el que infunde terror en el oponente. En aquellos años, los terroristas, los que infundieron terror o intentaron hacerlo, porque no lo lograron con todos, fueron los organismos coercitivos del Estado, el Ejército, la Marina, la Policía y demás organismos represivos. Antes del 24 de marzo de 1976, ocurrieron 2.000 asesinatos. 2.000 asesinatos. Vuelvo a repetir, 2.000 asesinatos. No es poco, no es poco. Se dice rápido. Por mano de las fuerzas terroristas del Estado capitalista. O sea que el terrorismo lo impuso el Estado capitalista. Repasaremos los hechos que obligaron al pueblo a responder. Hasta el más manso, cuando vos le pegás, en algún momento reacciona. Los hechos entre 1955 y 1973. El 16 de junio de 1955 fue bombardeada la población civil que transitaba por la Plaza de Mayo y la Casa Rosada. La aviación naval lanzó 14 toneladas de bombas. Macri se quejó porque dice que le tiraron 6 toneladas o 3 toneladas de piedra. No murió nadie con las piedras. Las 14 toneladas de bomba que tiró la aviación naval mataron a más de 350 personas, hirieron a otras 2.000. Pero no alcanzaron al presidente constitucional Juan Perón, que el objetivo era matarlo también a Perón. Pero las bombas de la plaza no eran para matar a Perón, las bombas de la plaza las tiraron ahí para matar a la gente. Las bombas para matar a Perón eran las que tiraron a la Casa Rosada. El cruento golpe militar del 16 de septiembre de 1955, bajo la consigna de la libertad, Milei, la libertad, fue la primera declaración de guerra contra el pueblo. Le siguieron los fusilamientos ordenados por el dictador Aramburu, el 9 de junio de 1956 de 31 personas, 18 militares y 13 civiles del levantamiento cívico-militar. Unos grupos de oficiales peronistas y un grupo de civiles peronistas intentaron hacer una sublevación para restaurar el peronismo, fueron descubiertos y los fusilaron a todos. Ante la privatización en enero de 1959 fue tomado y se declararon en huelga los 9.000 obreros del frigorífico Lisandro de la Torre. Luego de una feroz represión, detuvieron
95 y despidieron a 5.000 trabajadores. Esta huelga fue símbolo de resistencia de toda una época. En 1963 fue torturado y desaparecido el militante obrero peronista Felipe Vallese. Durante 1965, en una manifestación, fueron asesinados por la policía los obreros José Musi, Ángel Retamar y Néstor Méndez. Ni un capitalista, ni un militar. El golpe militar encabezado por el general Onganía del 28 de junio de 1966 significó la segunda declaración de guerra contra el pueblo. Nosotros llegábamos del pueblo, allá de Chivilcoy, fuimos a estudiar a La Plata, a los 3 meses de estar ahí, golpe militar y se metieron en la universidad. Estudiantes pacíficos que estábamos estudiando nos empezaron a apalear más fuerte que antes. El 12 de septiembre de ese año fue asesinado en Córdoba el estudiante Santiago Pampillón. En ese periodo, el primer estudiante asesinado fue Santiago Pampillón en Córdoba. La intervención a las universidades nacionales y los primeros muertos estudiantiles volcaron masivamente a los estudiantes a la lucha. No es que antes no lucharan, pero después de esto, de todas estas cosas que estoy diciendo, se volcaron masivamente a la lucha y fueron en busca de los obreros. Me acuerdo, en una asamblea en mi facultad, que se votó la unidad obrero-estudiantil, elegimos por unanimidad al mejor estudiante de la facultad, tenía 10 de promedio, Jorge Venturini, como delegado, como representante de los estudiantes para que fueran a hablar con la CGT. En 1968 fue introducida la doctrina de seguridad nacional por el jefe del ejército Alejandro Lanusse. Todavía no era presidente, era el jefe del ejército y de la Junta de Comandantes. La respuesta del movimiento obrero fue la formación de la CGT de los argentinos. El 15 de mayo de 1969 fue asesinado en Corrientes el estudiante de medicina Juan José Cabral, en el comedor, porque le habían subido el precio del comedor universitario, había una asamblea estudiantil, vino la represión y lo mataron a Juan José. 2 días después, en un acto solidario de los estudiantes rosarinos, fue asesinado con un disparo en la cabeza Adolfo Bello. El 21 de mayo, en una protesta de la CGT de Rosario, la policía asesinó al aprendiz metalúrgico de 15 años, Luis Norberto Blanco. Blanco, Bello y Cabral, me acuerdo que decíamos los estudiantes. La respuesta fueron los levantamientos obreros y populares conocidos como el Cordobazo y el Rosariazo, reprimidos por el ejército. Estas gestas dieron impulso al movimiento revolucionario en ciernes. Ya, porque había grupos revolucionarios, pero la situación política fue generando que estos grupos que la veían por adelantado, cuando ocurrieron estas cosas, empezaron a encontrar apoyo en todos estos sectores de la población. El 29 de mayo en Córdoba, estamos siempre en el año 69, la represión a las columnas obreras se cobró la vida de Máximo Mena y otros 13 manifestantes. Se mataron 13 manifestantes en Córdoba. Hubo más de 200 heridos y 3.000 detenidos en lo que se llamó el Cordobazo. Y el ejército, como hemos contado otras veces acá, estuvo acuartelado en todo el país. En todo el país. No es que todo empezó el 24 de marzo, Milei, Caputo, gobierno, no empezó todo el 24 de marzo. En junio, en una manifestación en repudio a la visita de Nelson Rockefeller, cuando uno quería decir plata grande, decía Rockefeller, norteamericano.
Vino Rockefeller, en un acto en Plaza 11, fue asesinado por la policía el periodista Emilio Jáuregui. En el rosariazo de los días 16 y 17 de septiembre hubo al menos 2 muertos, Paula Alarcón y Rubén Chichito Barrios. Tras sufrir más de 400 muertos, si sumamos todo esto, y por ahí me olvido de alguno, pero bueno, tras sufrir 400 muertos, miles de detenidos, centenares de torturados y 2 declaraciones de guerra por las fuerzas coercitivas del Estado, entre 1969 y 1970, organizaciones revolucionarias avanzaron en la formación de fuerzas guerrilleras de signo marxista unas y peronista otras. Había más de 20 en todo el país. No eran 20 loquitos, era la situación política que había generado las injusticias, la explotación y la persecución. 1970. El 18 de marzo fue detenido y desaparecido por la policía el militante Alejandro Baldú, de la FAL. Este mismo año fue torturado y asesinado por la policía el obrero de la fábrica Peugeot, Juan Lachowski. Se conocieron la existencia de brigadas de torturadores que había en la policía de la provincia de Buenos Aires. Brigada de torturadores. Hay que tener una moral descompuesta para ser torturador. Bueno, tenían una brigada de torturadores. El 16 de diciembre fueron desaparecidos el abogado Néstor Martins y su cliente Nildo Centeno. Durante la represión al Viborazo, segundo Cordobazo, de marzo de 1971, hubo 2 muertos. Adolfo Cepeda el día 12, un chico también 15 años, y Pablo Basualdo. Ahí, cuando lo entierran, al otro día que lo matan, el 12, lo entierran a Adolfo Cepeda, le pusieron la bandera del ERP, envolvieron el cajón con la bandera del ERP, la familia estuvo de acuerdo y el cortejo fúnebre estuvo integrado por 5.000 trabajadores de Ferreira. O sea que el surgimiento de la guerrilla tenía amplísimo apoyo popular. El otro asesinado el día 15 fue Pablo Basualdo. Hubo numerosos heridos y 260 detenidos. El 8 de marzo la policía fusiló en Tigre a los militantes peronistas Manuel Bellioni, Diego Frondizi y Rubén Greco, que habían intentado asaltar un camión blindado. No es que lo mataron en combate, los detuvieron y los asesinaron. El 17 de abril, tras quedarse sin municiones, se rindieron los combatientes del ERP Marcelo Lescano, José Alberto Polti y Raúl del Valle Taborda, los que fueron fusilados por la policía. El 3 de julio fueron secuestrados Marcelo Bert y Sara Palacio, quienes continúan desaparecidos. 10 días después eran secuestrados Juan Pablo Maestre, asesinado ese mismo día, y Mirta Misetich, que permanece desaparecida. El 17 de septiembre fue detenido, torturado en Rosario y desaparecido el dirigente del PRT, Luis Enrique Pujals. Acá no lo quise agregar, su compañera Susana Gallero, con la que milité los largos años, fue detenida y torturada. El 3 de noviembre en Fiat de Córdoba habían despedido varios centenares de obreros, intervenido el sindicato Citrax-Citram, los sindicatos Citrax-Citram, y un comando peronista intentó secuestrar a un ejecutivo de la Fiat. Pero bueno, fueron descubiertos, emboscados y fueron asesinados porque se quedaron sin municiones también. Carlos Olmedo, que era el jefe y fundador de la FARC,
Baffi, que era de la FAP, Peresini también de la FAP y Villagra de la FARC. El 6 de diciembre en Mar del Plata, la estudiante Silvia Ana Filler, de 18 años, fue asesinada por la derechista CNU durante una asamblea. Entraron a la facultad, estaban en la asamblea, la mataron a esta chica Ana Filler, Silvia Ana Filler, 18 años. El 22 de agosto de 1972 fueron fusilados, más que fusilados, masacrados, porque no fue un fusilamiento en regla, en la base aeronaval de Trelew, 19 militantes revolucionarios y rematados uno a uno. Pese a ello, 3 sobrevivieron. Este hecho fue, para nosotros, lo consideramos ya en aquel momento, como el primer acto de terrorismo de Estado desatado. No había ninguna duda. Entraron y masacraron 19 presos y los remataron posteriormente uno a uno. Y así todos sobrevivieron 3. Cuando hay todos muertos de un lado y ninguno del otro, es masacre. El 18 de febrero de 1973, miren la diferencia, el 18 de febrero de 1973 fue tomado por el ERP el Batallón de Comunicaciones 141 del Ejército, asentado en la ciudad de Córdoba. Un cuartel del Ejército. En la operación solo se dispararon 3 tiros y nadie resultó herido. La limpieza de la operación respondió, como otras realizadas por las fuerzas revolucionarias, a la doctrina militar del socialismo. Bien, ahora vamos a ir de Cámpora al inicio del terrorismo de Estado. ¿Cómo te va, Javi? Buenas tardes, perdón. No, pero vamos bien, vamos bien. El 25 de mayo de 1973 asumió como presidente Héctor Cámpora. Ese mismo día, el pueblo que rodeó la cárcel de Devoto y los presos que la tomaron desde adentro ganaron la libertad de todos los presos políticos del país. Como siempre, la única sangre que se derramó fue la de 2 jóvenes militantes revolucionarios, Carlos Sfeir y Oscar Lizac. El 20 de junio de 1973 regresó Perón a la Argentina. En Ezeiza se produjo una matanza contra el pueblo que se cobró la vida de 13 personas. 13 personas en una fiesta popular y más de 80 heridos. Hecho avalado por Perón. No me crean a mí, escuchen y lean las declaraciones de Perón del otro día. El 13 de julio Perón encabezó el autogolpe contra el presidente Cámpora. Por eso no lo quieren a los de la Cámpora, más allá de que sea bueno, regular o malo. Porque Cámpora era peronista, pero no era de la derecha peronista. No. Perón lo puso porque tácticamente en ese momento le convenía. Claro. Bueno, por eso después, porque Cámpora, vamos a decir, Cámpora, soldado de Perón, si Perón le decía, renunciá, porque así da lugar a que haya elecciones y me eligen a mí, Cámpora hubiese renunciado, pero Perón no quería tránsito pacífico. De hecho, yo recuerdo haber visto documentos, videos grabados de la época, entrevistas al propio Cámpora previo a la elección, que él mismo decía, yo porque soy el único que se puede presentar, porque no podía Perón por el tema del exilio y todo lo demás, pero decía, pero si a mí me dice que yo me bajo, no tengo ninguna duda. Perón no quiso eso. Perón necesitaba un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque de muchas maneras, lo que pasó en Devoto, la misma asunción de Cámpora, todavía era la continuidad de la situación política iniciada en el Cordobazo. Perón quería cortar con el Cordobazo, cortar con toda la lucha que se había generado y tomar un nuevo rumbo. Por eso necesitaba un golpe de Estado. El 13 de julio Perón encabezó el autogolpe contra el presidente Cámpora. El 29 de julio fue asesinado por la policía el combatiente del ERP, Eduardo Jiménez, un chico que había sido delincuente común menor,
que lo incorporamos nosotros en la cárcel, pibe extraordinario, se había integrado, estaba recontento, aprendiendo. Bueno, había salido a pegar afiches porque era el tercer aniversario del ERP y fue fusilado por la policía. Desastre. Todas las acciones ejecutadas por las fuerzas represivas antes de ninguna acción de las fuerzas revolucionarias. Esto es muy importante porque se han gastado ríos de tinta hablando de las acciones militares del ERP durante el gobierno peronista. Antes de que el ERP hiciera la primera acción, que va a ser el 6 de septiembre, habían pasado estas y muchas otras cosas, pero bueno, nombramos algunas. Había como 20 muertos generados por la política de Juan Domingo Perón y el Gran Acuerdo Nacional de Lanús. El 12 de octubre asumió por tercera vez la presidencia Juan Domingo Perón. Nótese que acá le puse Juan Domingo Perón y al principio dije Juan Perón. ¿Por qué? Porque Juan Perón le decían los obreros a Perón. Los obreros en el 45, 46 le decían Juan Perón. Acá ya no era más Juan Perón, acá era el excelentísimo señor presidente, teniente general Juan Domingo Perón, a lo que le siguió una batería de leyes represivas y antiobreras. El 16 de noviembre debutó la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, que detonó una bomba en el auto del senador radical Hipólito Solari Irigoyen, senador por Chubut. Días antes, Solari Irigoyen había alegado contra el proyecto de ley de asociaciones profesionales, o sea, de los sindicatos. Perdón, este Hipólito no era el que fue abogado también en el caso cuando fue la fuga de Trelew. Sí, sí. Ah, precisamente. Bueno, no es casual. Digo, era no es abogado de presos políticos. Exacto. Sí. Él y Mario Abel Amaya, sí. Que a Amaya sí lo mataron. Claro. Y a Solari Irigoyen quedó herido. Bueno, la ley de asociaciones profesionales otorgaba mayor poder a la burocracia sindical. Cuando sube Perón, había dos tipos que tenían claro en dónde se iba a dar el enfrentamiento principal. Perón y Santucho, en el movimiento obrero. A nivel del movimiento obrero, entonces, ¿qué hizo Perón? Metió 3 leyes represivas, 3 leyes económicas de derecha, arbitraje obligatorio, bueno, y otras 2, y reformó la ley de asociaciones profesionales, que le daba más poder a la burocracia, y reformó el Código Penal, más represión contra el movimiento obrero. Y Santucho organizó sus fuerzas y ya vamos a ver en junio y julio del 75, 2 años después, esta política de Perón fue derrotada por el movimiento obrero. En los 2 años que siguieron, la AAA, esta que había fundado, porque la fundó Perón, porque Perón dijo hay que hacer un Somatén argentino. Somatén era la policía política en la época medieval en España, que después había sido resucitada en la España de Franco. Así que Perón indicó una policía política para matar a los sobre opositores. esto hay varios testimonios, digo, Sí. No es que se nos ocurrió, ¿eh? No. Es algo que está documentado, se charló allá en el exilio de Perón, era parte del acuerdo de su regreso. La AAA asesinó o desapareció, y estos son los números más chicos que encontré, entre 700 y 1100 personas, porque se habla hasta de 2000, pero... Yo había escuchado aproximadamente 1500, pero bueno, sí, está también. dando... El más común es 1500. ¿Por qué? Porque solamente la AAA, porque además de la AAA estaba el Comando Libertadores de América, que lo dirigían los militares, según la Marina en unos lugares, el Ejército en otros, que mataron unos cuantos. Sí. La CNU, sí. El Comando de Organización y otros grupos parapoliciales. O sea, en total 1500. Pero la AAA entre 700 y 1100. El 1 de mayo de 1974, Perón echó de la Plaza de Mayo a los montoneros y la juventud peronista. Por iniciativa de las bases, las columnas se retiraron, seguidas por sus dirigentes, dejando la plaza vacía.
Nosotros somos tan viejos que somos testigos presenciales de todas estas cosas que estamos diciendo. El 11 de agosto, luego de intentar copar el regimiento de infantería 17 de Catamarca, estamos en el año 74, un grupo de 14 combatientes del ERP que intentaba retirarse fue interceptado por el ejército en Capilla del Rosario, lo que produjo un enfrentamiento. Los combatientes se quedaron sin municiones, se rindieron, pero, violando los convenios de Ginebra, fueron fusilados. El 20 de marzo de 1975, 4.000 integrantes de las fuerzas federales, provinciales y agrupaciones de la derecha peronista, invadieron la ciudad obrera de Villa Constitución, pagados por los gerentes de las fábricas para torturar y desaparecer militantes. Entre ellos, el gerente general de Acindar, José Alfredo Martínez de Oz, futuro ministro de Economía de Videla. Se cometieron y se mantienen 68 desapariciones. 68 desaparecidos de una ciudad pequeña de 20.000 habitantes, como era Villa Constitución en ese momento. Y hubo 200 detenidos. El 2 de junio asumió el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, aplicando un plan económico con el mismo contenido del que aplicarían la dictadura de Videla, Carlos Menem, Mauricio Macri y Javier Milei. Plan derrotado por las grandes movilizaciones de junio y julio que culminaron con las huelgas generales del 3, primero hubo el 3, y el 7 y 8 de julio. El triunfo de las jornadas obreras decidieron a los militares dar el golpe del 24 de marzo de 1976. Entre el 25 de mayo de 1973 y el 23 de marzo de 1976, la socióloga Inés Izaguirre registró la realización de 8.400 conflictos obreros y 8.509 acciones guerrilleras. Datos que había gran actividad de la clase obrera y el pueblo y la lucha revolucionaria. Y además, aunque otras fuerzas políticas digan lo que quieran, entre conflictos obreros y lucha guerrillera iban juntos, estaban totalmente entrelazados porque era un único movimiento obrero y revolucionario. Datos que ilustran lo que las fuerzas revolucionarias llamaban guerra del pueblo. No se refiere a dos ejércitos regulares que ocupan cada uno una parte del territorio, sino a un estadio superior de la lucha política. Pero aún dentro del concepto capitalista de guerra existen los convenios de Ginebra, que prohíben prácticas aberrantes. Está prohibido torturar personas, en particular niñas, niños y ancianos. Está condenada la violación de mujeres. Está prohibido matar o desaparecer prisioneros, método exaltado por el dictador Videla. Los mercenarios del capitalismo cometieron esas violaciones de los convenios de Ginebra y muchas más. Prohibiciones respetadas escrupulosamente por las fuerzas revolucionarias. Hubo un solo terrorismo, el terrorismo de Estado. En esa lucha la burguesía declaró 3 veces la guerra al pueblo: 1955, 1966 y 1976. El pueblo argentino elevó su respuesta a partir de 1969 con el Cordobazo y el Rosariazo y la construcción de partidos y organizaciones revolucionarias. En su máximo desarrollo contaron con unos 12.000 militantes, esto calculado más o menos a ojo, 12.000 militantes que respondían a una disciplina orgánica. O sea, militantes de las organizaciones revolucionarias, claro, unos 12.000. Comprometidos en el accionar revolucionario, de un modo u otro. Sí, que militaban todo el día. Claro. No, de un modo u otro no, comprometidos. Sí, se entiende, a eso quería ir. Cientos de miles
en las organizaciones de masas, vean, miles y miles y miles de militantes, en las organizaciones de masa que respondían a una disciplina, cientos de miles en las organizaciones de masa, pero las armas disponibles, muchas rudimentarias, distaban del millar. 500, 600, para decir mucho. Los otros tenían 100.000, por lo menos. Dice. Esas organizaciones intentaron tomar 9 cuarteles militares, 4 exitosamente. Encabezaron grandes huelgas obreras y las jornadas de junio y julio que terminaron de derrotar al gobierno del peronismo burgués y burocrático. El golpe contrarrevolucionario. En la noche del 23 al 24 de marzo, las Fuerzas Armadas contrarrevolucionarias derribaron al gobierno peronista para instaurar otra dictadura militar. Escribía Santucho una semana después. No lo derrocaron porque era bueno, lo derrocaron porque no, había fracasado en destruir al movimiento obrero y revolucionario. Entonces, como no le servía más a los intereses de la clase capitalista, los militares dijeron, bueno, después de la jornada de junio y julio hay que voltearlo. El 24 de marzo pasaron a los hechos. Los militares, antes de tomar la Casa Rosada, antes de tomar las radios, antes de ocupar las usinas, las estaciones, los puertos y aeropuertos, se movilizaron directamente a las grandes fábricas, las que habían protagonizado las luchas anteriores. Y cual ejército extranjero, ocuparon el territorio señalando con ambos hechos su enemigo, la clase obrera y el pueblo argentino. El programa levantado por la Junta Militar poco después de asumir, continuaba Santucho, y las primeras medidas de gobierno no dejan ninguna duda respecto del carácter profundamente antiobrero, antipopular y antinacional de la dictadura, que hoy fácilmente podemos resumirlo así. Estos programas, que siguieron aplicando hasta el día de hoy, han multiplicado por 10 la pobreza. Multiplicaron por 10 la pobreza. Hay que multiplicar por 10, ¿eh? No cualquiera. Por 62 la deuda externa. Por 62 la deuda externa. De eso vamos a hablar después con Rogelli. Primarizado la producción, o sea que antes producíamos un poco de industria, ahora cada vez menos, y paralizado la economía al punto que en 50 años, el Producto Bruto Interno per cápita, o sea, por persona, no creció nada, es decir, el 0%. Éxito económico del liberalismo, del neoliberalismo. Sí, sí. No sé, ¿cómo? Después vamos a seguir hablando. Sí, vamos a seguir sobre este tema. Justo. El golpe del 24 de marzo adoptó como política contrarrevolucionaria el terrorismo de Estado que ya existía y lo elevó hasta el infierno de los 30.000 desaparecidos. Fue política de Estado ocultar sus nombres y el número de sus crímenes. Y ahora, hipócritas piden precisiones cuando son ellos los responsables de los desaparecidos y de su ocultamiento. Los desaparecieron, los mataron, lo ocultaron y ahora piden precisión. ¿Por qué no dieron los nombres hace 50 años, cuando los ejecutaban? Ni ese coraje tuvieron. No se animaron a dar los nombres de los que secuestraban y asesinaban y desaparecían y tiraban al mar, y etcétera, y etcétera. Hasta el día de hoy. Sigue siendo inhumano el mantenimiento, hasta el día de hoy, de 400 secuestros de nuestros hijos. 400 secuestros de nuestros hijos. Crimen que siguen cometiendo. Y 140 que no entregaron, sino que los rescataron las abuelas de Plaza de Mayo. No los recuperó el Estado capitalista, sino la abuela de Plaza de Mayo. El futuro está en la conciencia de los pueblos. La lucha por la liberación nacional y el socialismo seguirá teniendo un final abierto, pero hace siglos los valores humanitarios, la hermandad entre trabajadores y trabajadoras, la justicia política y social está definitivamente
en los sentimientos altruistas de los pueblos de nuestra América y el mundo.